Dice la palabra, bueno, digamos, todos con convicción y con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Yo también declaro que jamás serás el mismo después de ahora. Los niños pueden salir, por favor, y los demás permanecemos. Gracias a Dios. Ahí tiene en las pantallas el título del tema de esta noche. Y ¿no salieron niños o salieron antes? Bueno, ahí va una niña. O ya estaban arriba. Bueno, no sé qué habrá pasado, pero no vi salir a ninguno. No había niños. Ok. Bueno, pues vamos a empezar alimentando los problemas, y vamos a basarlo en el pasaje que está en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 12. En alguna ocasión ya te he hablado de Eglón. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Yahvé. Amén, gracias a Dios. ¿Cuántos de los presentes tienen problemas o están enfrentando situaciones problemáticas? ¿Qué tan grande es tu problema? El problema no tiene tamaño. El tamaño lo dimensionas tú mismo. Pregúntale a tu hijo de 5 años cuál es su problema, y su problema es que se le cayó el helado. Y entonces tú dirás: caray, eso no es problema, te compramos otro y ya. Así que tu problema es del tamaño que tú lo veas, que tú le des. ¿Cómo es que Dios define tu problema? ¿Crees que habrá algo que le preocupe al Señor? ¿Habrá algo que le haga tronarse sus dedos y decir: ahora sí no sé qué hacer? Esto sí no me lo esperaba. Cuando el problema parece demasiado grande y cuando los enemigos parecen prosperar, debes de recordar que Dios sigue siendo más grande y más próspero. Bendito sea Dios. Amén. Ahora, cada problema nos llega de un tamaño, pero puede crecer en la medida en que nosotros rehuimos el problema, en la medida en que hablamos de él. Así que el cáncer en su inicio puede ser insignificante, pero si lo dejamos crecer, puede destruir tu cuerpo. Así que, a ver, sobre todo los hombres, a veces vamos al médico hasta que ya nos estamos cayendo a pedazos. Debes de saber, sin embargo, que el problema nunca crecerá, pero nunca será más grande que Dios. La palabra nos habla de un rey llamado Eglón. Eglón, sí, quiere decir becerro de engorda o becerril, que significa lo mismo. Es un animal que se está alimentando. Así que el rey Eglón, la Biblia también nos habla de que era un hombre muy, muy obeso, demasiado gordo, ¿sí? Y esto se debe a todo lo que lo alimentó, obviamente. Por eso era del tamaño que era. No solamente era alto, también era muy ancho, ¿sí? Se había engordado con todo lo que le habían alimentado. Así que este rey era enemigo de Israel, e ilustra también cómo tus problemas van creciendo. Se van engordando por lo que tú les vas alimentando. Un problema muy grande no inició así de grande. Lo dejaste crecer, lo fuiste alimentando hasta que finalmente ya no pudiste con él. El versículo que acabamos de leer dice la palabra de Dios: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé permitió que fuera fortalecido Eglón. Así es como dice en el original.
rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Yahvé. Probablemente se levanten enemigos gratis. No tengas temor de ellos, pero cuando los enemigos se han levantado porque Dios lo ha permitido, a causa de tu pecado, a causa de haberle dejado, entonces ese problema va a crecer y se va a convertir en un problema muy gordo, muy pesado. En la medida que tú te vas alejando de Dios, en esa medida tú mismo fortaleces tu problema, tú mismo lo alimentas. En la medida en que una enfermedad viene y tú no lo atacas con palabra de Dios, les voy a pedir si todos ponen atención acá, por favor. Sí, en la medida en que tú lo alimentas, en esa medida va creciendo. Sí, cada vez que tú permites que los pensamientos, las palabras, las acciones sigan siendo las mismas que originaron el problema, entonces tu problema engordará, crecerá. Provocas que Eglón crezca cada vez que pecas, cada vez que fallas. La Biblia dice que Dios permitió que Eglón fuera fortalecido porque Israel, ¿sí?, habían hecho lo malo ante sus ojos. Todos los problemas son como Eglón. Es un becerrito que empiezas a engordar todos los días y se alimenta de malas acciones, de tus palabras, de tus críticas, de todo lo que haces. Fumas, vas a terminar con cáncer en los pulmones. Lo alimentaste durante años. Apuestas, despilfarras tu dinero, vas a tener pobreza. ¿Por qué Dios no me prospera? Porque tú estás alimentando un animalito que va a crecer hasta que te va a devorar. ¿Sí? El hermano Harold Caballero decía: si esos animalitos los hubiéramos matado cuando estaban chiquitos, hoy no estarían tratando de devorarnos, pero los dejaste crecer. ¿Sí? Eres tú el que a través de tus acciones haces crecer al enemigo, a tu problema, y entonces haces que sea más difícil recuperarte de cada una de las situaciones que enfrentas. Así que Dios puede vencer a cualquier enemigo que tú tengas, que tú enfrentes, pero si el enemigo que estás enfrentando lo estás alimentando tú mismo, entonces Dios solo tiene una opción: dejarlo crecer, dejarlo que se fortalezca, porque eres tú el que estás haciendo las cosas. Te lo he dicho varias veces, Dios prometió librarte de tus enemigos, no de tus amigos. Si tú estás alimentando algo, lo has convertido en amigo, y Dios tendrá que dejarlo crecer, porque no puede ir contra ti, contra tu voluntad, contra tu fe. Cuando Salomón pecó, dice la palabra que Dios permitió que se levantaran adversarios contra él. Ahora debes de preguntarte: ¿los enemigos que enfrentas, los problemas que enfrentas, son gratis? Es decir, ¿llegaron porque todos tenemos que enfrentar enemigos, o tú los provocaste, tú los creaste? Debes de saber también que generalmente cuando un problema se hace grande, trae problemas que tú creías ya haber dejado en el pasado. Dice la palabra de Dios: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé fortaleció a Eglón, rey de ¿dónde? De Moab. El rey de Moab. Ahora, ¿de dónde viene Moab? Y fíjate, el verso 13 todavía dice lo siguiente: es decir, el rey de Moab, juntó consigo a los hijos de Amón. Es Moab, Amón y Amalek, y vino, hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Quiénes son Moab? ¿Recuerdas a Lot cuando escapó de Sodoma y Gomorra? También su esposa, solo que volteó a ver Sodoma y quedó convertida en una estatua de sal. Y finalmente sus dos hijas fueron las que salieron con él. Y luego ya se emborracharon a Lot y tuvieron relaciones con su propio padre. La mayor de ellas tuvo un hijo, el cual llamó Moab. Este es el resultado, hermano, de la maldad de Sodoma, que a su vez es el resultado de ociosidad, de no hacer nada, de siempre estar ociosos. Es el resultado de soberbia y es el resultado de inmoralidad. Mira lo que dice Ezequiel 16:49, por favor. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y
y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Así es como crecen los problemas, con soberbia y con abundancia de ociosidad. ¿Te has dado cuenta que cuando una persona empieza a creerse más de lo que realmente debería de creer de sí mismo, es una persona que no va a tardar mucho en caer, no va a tardar mucho en tener muchos problemas? Así que esto representa, o Moab representa, la vida donde tú haces lo que quieres, te olvidas de Dios y terminas cometiendo inmoralidad. Eso es lo que representa Moab. Moab es cuando tú dejas de hacer lo que sabes que a Dios le gusta o lo que Dios te ha mandado a hacer y empiezas a hacer lo que tú quieres por encima de lo que Dios quiere. Ahí es cuando estás alimentando a Moab. Pero también ahí estaban los hijos de Amón. Amón es el resultado de la unión de Lot con su hija menor. Este representa la maldad de Gomorra. Es una vida de tibieza, una vida mundana, de liviandad. Es la vida que dice: caramba, no es para tanto, no exageren, por favor. Es la doctrina de: pues hagámoslo y después me arrepiento. La doctrina de: más vale pedir perdón que pedir permiso. Esos son los hijos de Amón, ¿sí? Así que es los que mezclan un poquito de lo malo con un poquito de lo bueno, un poquito de lo cristiano con un poquito de lo mundano. Y luego dicen: no, bueno, sí es cierto, no estuvo bien, pero fulano hace algo peor. Es cuando mezclas todo eso. Y finalmente Amalek, descendiente de Esaú. ¿Recuerdas que Esaú vendió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas? Esto nos habla, hermano, acerca de, pues total, primero lo que se presente y después lo importante, ¿sí? Es tratar de arreglar las cosas con lo que se nos presente a la mano. Si alguien te ofrece un acto corrupto a cambio de darte dinero, pues hasta lo ves como que Dios abrió esa puerta para bendecirte. Amalek representa la carne. Son enemigos que Israel supuestamente ya venció, que no deberían de existir. Son cosas que tú has guardado en tu corazón. Son traumas, rencores, heridas, vicios, que ya pasaron los años y tú sigues manteniéndolos actualmente. Es más o menos como los celulares más modernos, se actualizan de repente. Te dicen: tengo que actualizarme, y toman, ¿sí? Se actualizan, sueltan algunas cosas, pero conservan otras y toman cosas buenas. Muchas veces así es el cristiano: toma cosas nuevas, pero no suelta algunas cosas anteriores. Así que cuando estás en medio de los problemas, van a surgir tus problemas junto a aquellos problemas que medio resolviste, que no enfrentaste del todo. Así que dice en el verso 13 de Jueces 3, por favor: juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel. Hemos hablado de esto. ¿Quién está detrás de tus heridas, hermano? ¿Quién es la persona culpable de que tengas herido el corazón? Te lo he dicho varias veces. No es ninguna persona, o al menos ninguna otra persona. El verdadero culpable de todas las heridas que traes eres tú mismo. Tú eres el culpable de todas las heridas que tienes. Así que una herida no solo te demuestra que tienes un enemigo que te lastima, también te muestra que tienes un Dios al que ya dejaste. Cada persona, cada cristiano que dice: me hirieron, es una persona que ya había abandonado a Dios y que luego le echa la culpa a otros para decir por qué él dejó de continuar viendo al Señor. Porque si hubieras tenido al Señor, no te hieres. Hubieras dicho: Señor, tú sabes que yo no hice nada, o yo no intencionalmente no provoqué esto, pero Padre, yo lo perdono. Esa es una persona que tiene al Señor. Así que cuando alguien dice: me hirió, no ha entendido lo que Jesucristo dijo cuando nos habló diciendo: niégate a ti mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme.
La vida cristiana no se trata de que todo mundo te va a amar. Se trata de que tú vas a amar a todo mundo, eso sí se trata. ¿Sí? Ni de que todos te van a tratar bien, pero que tú sí vas a tratar bien a todos. El matrimonio se sustenta en eso, en que aunque te hagan mal, tú haces bien. En que las amistades también tienen su base en eso, en que aunque el otro falle, tú no fallas. Y que aunque el otro no se comporte como amigo, tú sí te comportas como amigo. Esa es la vida cristiana, es la realidad a la que Cristo nos ha llamado. Así que cuando alguien te hiera, deja de querer parar el mundo y decir: espérense, no avance más, la tierra deténgase. Me hirieron, no se vale. En realidad, las heridas del cuerpo no siempre se pueden evitar, pero las del alma siempre pueden evitarse. ¿Cuándo se pueden evitar? Siempre. Pastor, fue demasiado grande. No quieres evitar la herida, prefieres herirte, prefieres quedarte con la abertura que te hicieron en tu alma. Así que eres tú el que determinas. Nadie decide qué tan grande será tu herida, sino tú mismo. ¿Sabes que cada herida que tienes es del tamaño de tu ego? ¿Cuántos sabían eso? Toda herida es del tamaño de mi ego, del valor que doy a las palabras de los demás, a las acciones de los demás. Así que cada herida es según el tamaño que tú le quieras dar también. Se debe a que te has alejado de Dios y se debe también a que tienes un ego muy grande. Te heriste no porque alguien hizo algo contra ti, sino porque abriste tu corazón para dejarte herir. ¿Te acuerdas? Te lo he enseñado. Nadie te puede herir a menos que tú solito abras la llave del corazón y expongas tu corazón para ser herido. Entonces hasta tú mismo buscas la flecha. Es decir, alguien dijo algo al aire, entonces tú fuiste y tú hasta brincaste para que te dieran el corazón. Y alguien te dice: pero no dijo así, lo dijo de esta manera. Sí, pero se refería a mí, lo estaba diciendo por mí. Pues yo sentí que lo estaba diciendo por otras cosas. No. Yo sé, yo lo conozco, era por mí. O sea, a fuerzas tienes que agarrar la flecha y tú solito te hieres. Así que Israel se hirió no por lo que hizo Eglón, sino porque dejó a Dios. Amén. Tú te hieres no por lo que te hacen las personas, sino porque te has alejado de Dios. Y tu herida, hermano, solo va a sanar cuando puedas matar a tu Eglón, a tu problema, a aquel que ha venido a hacerte cautivo. Por eso es que para sanarte solo es posible si tú dejas de abrazar tu herida como si fuera un trofeo. Cuando dices: la razón por la que no crezco es porque hace algunos años pasó esto y entonces me alejé del Señor. Así que la única manera que puedes salir de ahí es a través de la palabra de Dios, quien te echa una cuerda como para sacarte de ese lugar. Dios hará todo el trabajo para sacarte de tus heridas. Puedes atarte al menos con la palabra de Dios para que te saquen de ahí. Amén. Es lo único que Dios requiere, que en medio de tu herida tú digas: pues yo perdono en el nombre de Jesús y olvido. Y te estás amarrando de la palabra para salir de ahí. Así que dice también el verso 13: y tomó Eglón la ciudad de las palmeras. O sea, ¿alguien sabe cuál es la ciudad de las palmeras? Jericó, la primer ciudad de la tierra prometida. Esto habla que tu problema lo primero que hace es robarte las promesas, robarte la bendición. Perdieron Jericó, la ciudad de las palmeras, ¿sí? El oasis en el desierto. Esto representa el robo a tus bendiciones. A causa de tu pecado, alguien se está paseando en el carro que Dios tenía para ti. Alguien está habitando la casa que Dios quería para ti. Alguien está utilizando el material con el que pensabas ampliar tu casa. Así que debes de ver qué es lo que estás alimentando, o si tu problema está siendo alimentado directamente por ti.
alguien tomó tu Jericó mientras tú te dedicabas a hacer lo malo. Eso es lo que le pasó a Israel. Mientras estaban haciendo lo malo, les tomaron sus bendiciones, les tomaron su Jericó, la ciudad de las promesas, la ciudad de las palmeras. Lo primero que hará el enemigo será tratar de robarte la promesa de una mejor vida. Eso es lo que representa Jericó, una mejor vida. Cada vez que tú y yo hacemos mal, tú y yo provocamos que él pueda robarse las bendiciones. Amén. Así que dice el verso 14: y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, solamente 18 años. ¿Cuántos años lleva tu problema? ¿Sabías que tu problema puede ser que llegue a la mayoría de edad? ¿Ya le vas a sacar su credencial de lector? ¿Sí? ¿Le vas a celebrar aniversario? Hay gente que hay gente que ha permitido que su problema se ha alimentado por años. Hablan de una enfermedad de años. ¿Por qué no has creído a la palabra de Dios? Hablan de situaciones familiares terribles que ya llevan años. Tu Eglón está a punto de ser mayor de edad. Así que la única solución es que dejes lo malo y te acerques a Dios, para que de esa manera tu Eglón pueda morir. Así que el verso 15 nos dice lo siguiente todavía: y clamaron los hijos de Israel a Yahvé, y Yahvé les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Así que hay oraciones, hermanos, religiosas que no mueven a nadie, que tratan de decir lo correcto con la postura correcta, pero debes de entender que no se trata de la forma de orar ni de las palabras que utilizas. Obviamente estoy refiriéndome a estas palabras como palabras bonitas. La palabra tiene que llevar la palabra de Dios incluida. ¿Quieres matar a tu Eglón? Necesitas orar delante de Dios haciendo correcta oración. Mira, muchos oran como el fariseo. Lucas 18, verso 11. Tiene un problema. Vamos a hablar de este fariseo. Tiene un problema. Y este fariseo, en vez de reconocer que él es el que ha estado alimentando a su problema, al contrario, él dice: no, ese problema llegó porque pues soy un servidor de Dios. Y empieza a orar, tratando de que Dios quite ese problema. Él, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera soy como este publicano. Verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Alguna vez has dicho eso? ¿O has escuchado gente que dice: ¿por qué Dios no me ayuda si yo hago? Y empiezan a hacer esta oración: pastor, pero yo no entiendo por qué Dios ha permitido tanto problema en mi vida si yo sirvo, si yo ofrendo, si yo diezmo. Estás haciendo la oración equivocada. No se trata de qué haces, se trata de quién eres. Lo vimos el domingo. Se trata de quién eres, ¿sí? Y este hombre estaba orando, dice la palabra, consigo mismo. ¿Podemos regresar al anterior verso, por favor, Jesús? Verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Consigo mismo, no oraba a Dios. Cada vez que tú dices: pero es que yo hago, es que yo vuelvo, además yo también hice, estás orando contigo mismo. Dios no está escuchando. Dios no escucha ese tipo de oraciones, porque tienes un problema, pero estás recurriendo a todo lo que haces bien y no quieres voltear hacia aquello que realmente estás haciendo mal. Y oraba consigo mismo, puesto en pie, tal vez para irse rápido: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Sí? Daba gracias a Dios de ser lo máximo. ¿Has oído oración así? Señor, te doy gracias de que soy lo máximo. Te sacaste la lotería conmigo, Señor. Deberías de agradecérmelo. Sí,
Porque eso está diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, se sabía muy bien los errores de los demás, pero no quería voltear a ver sus propios errores. ¿Alguna vez has hablado de los errores de los demás sin hablar de tus propios errores? ¿Sabes que cuando emites juicio por los errores de los demás, le estás diciendo: Señor, sé justo y haz justicia con ese hermano que tiene este error y este error y este error? Y Dios dice: está bien, voy a hacer justicia con él, pero primero inicio contigo. Vamos a ver tus errores y vamos a traer justicia sobre tus errores. ¿Cuántos dicen: sí, que Dios traiga justicia sobre los errores de los demás? ¿Verdad que no? Cada vez que nos enteremos de algo, digamos: que Dios tenga misericordia. Cada vez que me entero de que alguien hace algo malo, recuerdo lo malo que hay en mí también y digo: no, que Dios tenga misericordia. ¿Para qué? Para que yo también alcance misericordia. Y no solamente decirlo, sino literalmente darle trato de misericordia. ¿Para qué? Para que Dios nos dé trato de misericordia. Amén. Ahora bien, esta es la clase de oración que sí mueve a Dios. La oración del publicano es la de una persona desesperada, harto de estar en problemas. Es un problema que no ha podido dejar, que no ha podido vencer y que está harto de vivir con él. ¿Alguna vez has orado con lágrimas al punto de que ya no te queda más aliento, harto de la vida que has estado llevando? Él oraba de la siguiente manera: Lucas 18, verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconozco que he fallado, reconozco que yo alimenté a Eglón, y Padre, hace 18 años que Eglón me tiene cautivo, que no me deja avanzar, que no me deja crecer, no me deja disfrutar de la vida en abundancia que tú me has dado. ¿Cuántos años hace que no has disfrutado de una vida en abundancia verdaderamente? Verso 14 dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, ¿qué tipo de oración estás haciendo para que Dios te saque de los problemas? Para que Dios te libre de la vida que has estado llevando. ¿Has estado sacando todo lo que has hecho? Yo no sé por qué fulanito ni le sirve al Señor, en cambio yo me la paso en esto, en aquello, en lo otro. Y de esa manera Dios no te va a poder sacar del problema hasta que digas: reconozco que yo he provocado mucho de lo que me está pasando, reconozco que yo abrí las puertas, perdóname, Señor, he pecado delante de ti. Es en ese momento cuando Dios puede obrar. Dios escuchó la oración de Israel y entonces levantó un libertador. ¿Sabes que Dios hace todo por medio de hombres? Podría mandar ángeles, pero mandó a otro hombre. Sí, la Biblia está llena de libertadores. Todos son figuras de uno solo, el libertador, el máximo, Jesucristo. Amén. Ahora, dice la palabra en el verso que sigue, por favor, de Jueces 3:15: y clamaron los hijos de Israel a Yahvé, y Yahvé les levantó un libertador, a Ahoz, hijo de Gera. ¿Sí? Para aquellos que les gustan los nombres cortos para ponerle a un bebé, ese es muy bueno. Ahoz. Ahoz significa unidos. Unidos. Amén. Eso es lo que significa Ahoz. Así que esto nos habla que a fin de cuentas necesitas a la iglesia. ¿Quién es quien te va a ayudar a ser libre de lo que estás pasando? La iglesia. Por eso Ahoz significa unidos. ¿Sí? Dios podría liberarte personalmente, podría enviarte ángeles. Entonces, ¿por qué levanta hombres para liberarte? Para enseñarte a amar y para enseñarte humildad, para enseñarte que dependes de otras personas, que tú solito no puedes, que necesitas que Dios dirija a otras personas para sacarte adelante.
Amén. Por eso es que Dios levanta libertadores humanos. Así que la iglesia te ayuda, te amplía tu poder, pero también te limita. Te hace reconocer que solito no puedes. Y te amplía porque junto con todos los hermanos, toda oración tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios te amplía tanto como los dones que tienen los demás, y te limita tanto, no permitiéndote hacer muchas cosas por ti mismo, sino siempre requiriendo de la ayuda de alguien más. De esa manera nos mantiene humildes. Amén. No importa qué tan bueno sea tu don no es único, ni tu don es el que sostiene a la iglesia. Al contrario, tu don es sostenido por la iglesia y tu don contribuye a la iglesia. Pero nadie piense que su don es independiente de la iglesia. Quítalo de la iglesia y se irá de ti, porque no eres para ti. Todo don es para la edificación de la iglesia. Cuando alguien dice, pues ya no les doy mi don, me lo llevo, entonces el don quedó inservible, porque era para edificación de la iglesia. Y tal vez aparte alguien diga, ahora sí, acá solitos vamos, yo solito con mi don. Deja de servir, ya no funciona, porque era para la iglesia. Y como ya no tienes iglesia, ahora ya no sirve. Dios ya no va a usarlo. Lo vas a mantener porque irrevocable es el don, pero ya no tiene la finalidad con la que te fue dada. Y ahí es donde el don puede tergiversarse. Satanás puede provocar que te confundas con tu don y de repente empiece a funcionar de una manera distinta y no para la honra y gloria de Dios. Así que ese era Ahod. De esta manera Ahod nos enseña que nos necesitamos unos a otros. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, y tú y yo necesitamos al hermano que está a tu lado, al que está adelante y al que está atrás. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, es muy necesario. Pero no solo eso. Dice Ahod, hijo de Gera, benjamita, de la tribu de Benjamín. ¿Alguien sabe qué quiere decir Benjamín? Se los he enseñado antes. Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha. Eso es lo que quiere decir Benjamín. ¿Sí? Pero sucede que en esta tribu, Ahod, en los hijos de la mano derecha, Ahod era zurdo. O sea, era más o menos como apellidarse Delgado entre una familia de gordos, o estar entre flacos y apellidarte Gordillo. Digo, con todo respeto para quienes se apelliden así. O sea, como que no podía ser. El hijo de la mano derecha era zurdo. Imagínate en la infancia, si de por sí en nuestros días a veces se llegó a pensar que ser zurdo era un defecto, ahora imagínate en ese tiempo y perteneciendo a la tribu de los hijos de la mano derecha. Esto nos habla, hermano, sí, que Dios siempre va a seleccionar al que menos esperas. Dios siempre va por el que los demás desecharon. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te he hablado de cuando íbamos a jugar fútbol en la calle con mis amigos, cuando estaba más pequeño de lo que estoy, cuando era más chiquito de lo que soy? Sí. Y hacían un volado entre los dos mejores jugadores de la colonia y empezaban a escoger obviamente a los mejores jugadores, y al último me quedaba yo y decía, no, se los regalamos, que juegue con ustedes. Y ellos decían, no, llévenselo ustedes. Y yo contento, ¿verdad? Porque se estaban peleando por mí. Entonces, Dios hace lo mismo, te lo he dicho antes y te lo voy a repetir ahora. Dios escoge también de la misma manera, pero al revés. Él empieza con los que los demás no quieren. Amén. Con el que los demás desechan. Yo creo que por eso me escogió. Haber visto, siempre lo dejan al final, ahora lo vamos a escoger primero. Dios hace eso. No importa que no seas como los demás, no importa que no tengas los dones de los otros, Dios siempre te va a escoger a ti, porque te hizo diferente. Tus dones son distintos, porque tiene un plan en mente. El diablo pensó, ¿quién va a escoger este? Y me desechó y se fue por otros. Amén. Lo mismo ha hecho con varios de nosotros. Eres el arma secreta de Dios. Es así. Cuando Dios permitió que Jesús naciera en Belén, luego lo sacó de Belén, lo llevó a Egipto y luego lo regresó a Galilea, a Nazaret.
Y ahí en Nazaret el diablo no lo tomó en cuenta, porque él dijo: ya matamos a Jesús en Belén. Y oían de Jesús de Nazaret, pero él no creía que fuera el Mesías, hasta que Jesús es bautizado y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Satanás lo escuchó. Jesús va al desierto y hasta allá va corriendo Satanás a preguntarle: si de verdad eres el hijo de Dios, a ver, haz esto. ¿Te acuerdas? Porque él lo desechó, era Jesús de Nazaret. ¿Qué importa quién sea Jesús de Nazaret? El Mesías nacería en Belén, y por eso, de esta manera, el Señor lo escondió, lo guardó en Nazaret. ¿Te acuerdas? Natanael dijo: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y por eso Felipe le contesta: ven y mira. Porque es precisamente ahí donde Dios se esconde. Pastor, nací en un pueblito. Dios te escondió ahí para que el enemigo no te tomara en cuenta, para que pensara que no podría hacer nada contigo. Amén. Estamos en una pequeña ciudad de este gran país. A veces me mandan preguntar: pastor, ¿en qué ciudad de México se encuentran? Le dije: en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Una pequeña ciudad, pero Dios escondió nuestra iglesia en esta ciudad. Amén. Con un propósito. Así que no importa qué tan pequeño te sientas, no importa que no hayas tenido grandes estudios, no importa que no fuiste el mejor de tu clase, no importa que no fuiste el hijo ejemplar. Dios tiene un propósito, te hizo diferente porque tiene un plan. Bendito sea Dios. Amén. Así que deja de estarte quejando, deja de pensar que tus defectos imposibilitan lo que Dios puede hacer. Ahod era zurdo, con los hijos de la mano derecha. Imagínate, dicho: a mí Dios nunca me va a usar. ¿Qué plan puede tener Dios conmigo? ¿Sabes que Dios hace de tartamudos predicadores? Pregúntale a Moisés. ¿Sabes que hace de pastores reyes? Pregúntale a David. Amén. Dios es así, siempre actúa de esa manera. Ahora, tu debilidad es lo que Dios va a aprovechar. No, Dios no va a tomar en cuenta tus grandes talentos, sino aquello que tú crees que te hace débil. La mano izquierda de Ahod aparentaba o hacía aparentar la debilidad de este hombre, pero no era así. Dios utilizó ese aparente defecto para hacer algo glorioso. Así que Dios sabe lo que está haciendo contigo. Te tiene en ese lugar donde aparentemente nadie te tomará en cuenta, pero de ahí te va a tomar para hacerte el gerente, el director. Amén. Para que de ahí tú puedas hacer algo para la honra y la gloria de Dios. Segunda de Corintios 12, 9 y 10 habla de esto. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Estás en problemas, en afrentas, Dios te va a usar, te va a sacar de ahí. En necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Porque donde tú no puedes, entonces el Señor sí puede. Pero cuando tú declaras: no, yo sí soy bueno para eso, entonces el Señor se hace a un lado y dice: bueno, entonces hazlo tú. ¿Sabes que tu servidor no podía hablar en público? Cada vez que en español o en historia nos pasaban al frente para compartir una clase, un tema, generalmente tenía buenas calificaciones, pero cuando la calificación se basaba en exponer, entonces mi calificación bajaba. No podía hablar en público, pero Dios tomó esa debilidad, amén, y lo fortaleció. Fue su fuerza, es su gloria, es su gracia. Es lo que Él hace en un hombre que no puede hablar en público. Y ahora le sale bien porque lo hace Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que así es como Dios trabaja. Y mírate qué más hizo Dios. Verso 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Ahora, vamos a entender esto. Primero, Ahod se había hecho un puñal de 2 filos.
¿Sabes tú que existe una espada de dos filos? ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios, sí, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿qué tienes tú? La gente podría considerarte insignificante, pero si tienes espada de dos filos, eres poderoso. No importa lo débil que seas, no importa lo débil que aparentes ante los demás, si tienes espada de dos filos, eres poderoso, bendito sea Dios. Dice la palabra también, de un codo de largo, es decir, desde el codo, desde todo el codo hasta la punta de los dedos, hasta donde alcance tu mano. Es decir, Dios siempre será según y obrará en tu vida según la medida de tu fe. El puñal era de un codo de largo, ¿sí? La medida desde tu codo hasta tu mano, la medida de tu fe. Dios siempre te va a llamar de acuerdo a la fe que tengas, amén. Dios siempre va a hacer algo contigo, con la palabra que has permitido que entre en ti. Además, dice, un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, ¿sí? ¿Sabes qué quiere decir esto? Te lo he dicho antes. Cuando la palabra está bajo velos, bajo vestidura, habla de una palabra revelada. Ahod tenía palabra de Dios revelada. Y dice, y se lo ciñó del lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Porque era zurdo. Así que tomó el puñal y lo guardó de este lado, del lado derecho. Los derechos lo guardaban del lado contrario. Por eso el Señor hace referencia. ¿Dónde traes ceñida tu espada? ¿Forma parte de ti? Algunos piensan que la palabra de Dios es solamente una historia como la Odisea, como el infierno de Dante casi, y la catalogan como una obra de arte nada más, una obra literaria. Pero para aquellos que han creído que la palabra de Dios es revelación, es poder de Dios, entonces para ellos se ha convertido en un arma. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Está ceñida? ¿La consideras un arma? ¿O solamente la tomas como un tranquilizante para los momentos difíciles? ¿Sabes que cada vez que empieza a tronar, mi hijo tiene un poco de miedo con los truenos? Y cada vez que empieza a tronar, agarra y dice, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Y va y agarra la Biblia y se la lleva a su mamá y le dice, lee el libro de cómo Dios nos protege. Algunos cristianos somos así, solo en medio de las tormentas. Onta el libro, y si dices onta el libro es porque ni siquiera sabes dónde lo dejaste. Hace tanto que no lo lees. ¿Dónde dejaste el libro? ¿Sí? Ahora, ¿cómo vas a poderte ceñir? La Biblia dice también que tus acciones justas representan tu ropa de lino fino. Amén. Es decir, si tienes buenas acciones, entonces tienes donde ceñirte la palabra, porque tienes palabra revelada. Recuerda, la ciñó debajo de sus vestidos. Pero si no tienes vestidos, ¿cómo va a ser una palabra revelada? Si no tienes buenas acciones. Lo único que puede vencer a Eglón es una palabra revelada. Y cuando hablo de una palabra revelada, no estoy diciendo que sea una palabra profética. Que quede claro, porque también se puede malinterpretar. Una palabra revelada es cuando una palabra de la Biblia dejó de ser solamente una palabra de la Biblia para ser una palabra viva en mi corazón. Ahora ha sido revelada, ¿sí? Cuando sabes, todos los que presentes sabemos que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y que por sus llagas hemos sido curados, amén. Todos lo sabemos en la cabeza, pero cuando de la cabeza baja al corazón y te llega la convicción de que así es y de que no vas a morir, no importa lo que haya diagnosticado el médico, y que va a suceder algo milagroso a pesar de lo que dicen los médicos, entonces ya tienes una palabra revelada. Eglón es un problema de años que no has podido vencer porque tienes espada, pero no es espada de dos filos, no está ceñida, no está bajo tus vestidos. Es palabra que solo te sabes en la cabeza
pero que no ha bajado a tu corazón. ¿Recuerdas a la samaritana? Vino y le dijo a los hombres: he conocido a un hombre que me ha dicho toda mi vida, ¿no será el Cristo? Y ellos vinieron, lo escucharon, y estuvo Jesús con ellos 2 días. Y ellos le dijeron: ahora no creemos por lo que tú nos dijiste nada más, sino porque lo hemos comprobado por nosotros mismos. Esa es la palabra revelada. Cuando ella fue y los llamó, era una palabra simplemente de la mente. Les dijo: este es el Cristo, me ha dicho esto. Y ellos vinieron por la curiosidad, pero fue palabra revelada hasta que ellos dijeron: ahora ya no creemos solo por lo que tú nos contaste, sino porque lo hemos comprobado. Amén. Muchas cosas tú las crees solamente porque te las contaron. Es que el pastor lo dijo. Hasta así le platicamos: no, mi pastor dice. No, tu pastor no dice, la Biblia dice. Lo que diga tu pastor no sirve. Lo que dice Dios, eso es lo que te va a ayudar a salir adelante, en el nombre de Jesús. Ahora, dice el verso 16: Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Verso 17: y entregó el presente a Eglón. Acuérdate, Israel le había mandado un presente, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy ¿qué? Muy grueso, muy gordo. ¿Qué tan grueso está tu problema? ¿Qué tan gordo? ¿Cómo se ha alimentado? Verso 18: y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. ¿Sí? Verso 19: mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Amén. Ahora, Eglón se representa como un hombre que ha vivido en la abundancia. ¿Has mirado a tu problema prosperar? ¿Has mirado a tus enemigos más gordos cada día? Y no me refiero a personas, me refiero a situaciones, a circunstancias. ¿Hasta cuánto vas a permitir que sigan engordando a tus costillas? ¿Hasta cuándo vas a permitir que te roben tus promesas? Ahora, dice la palabra en el verso 19 que Ahod se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Primero no se atrevió. Entró y lo revisaron. ¿Sabías que cuando entraban a ver al rey, los revisaban para ver si traían armas? Y a todos les revisaban solo el lado izquierdo, como todos eran derechos, y les levantaban el lado izquierdo, no traían arma y los dejaban pasar. Y entonces cuando llegó Ahod, le revisaron el lado izquierdo, pero no revisaron el lado derecho, donde traía la espada de 2 filos. Y entonces le revisan el lado izquierdo y le dicen: pásale. Y dice: este bárbaro no se dio cuenta que la espada está del otro lado. ¿Sabes que por eso Dios te llamó a ti y no a otro? ¿Sabes que tu aparente defecto tenía una razón de ser? No era un defecto, tenía propósito. Dios te había creado de esa manera. No eres bueno en el fútbol, no te sientas mal. Fuiste creado para el fútbol americano, para el básquetbol, para otro deporte. Nadie se sienta mal. Amén. Él se volvió desde los ídolos. Imagínate, yo creo no se atrevió. Le dio miedo. ¿Alguna vez le has tenido miedo a enfrentar tu problema? Y empezó a caminar y llegó hasta donde estaban los ídolos. Cada vez que tú no resuelves un problema, cada vez que tú no enfrentas un pecado, es porque tienes un ídolo. Piénsalo y verás. Pecaste porque no quieres deshacerte de tu ídolo. Caíste porque hay cosas que no quieres dejar y las has convertido en ídolos. Robaste porque el dinero se ha convertido en un dios para ti. Y él se regresó, dijo: no quiero tener más ídolos. Primero dijo: no, se ve bien bonito así, gordito, rosadito. Sí, míralo, qué bonito se ve. Me imagino que parecía cerdito, no sé. Y dijo: no, me da lástima, se parece a porco. Y se fue. Y cuando vio los ídolos dijo: no puedo permitirme esto en la vida. No quiero esto para mis futuras generaciones. ¿Cuántos quieren el mismo problema que enfrentas para tus hijos? Es el momento de regresar. Ahod regresó, se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. ¿Sí? Desde ahí se regresó a volver a hablar con Eglón. Así que
Una vez que llegó con él, le dijo: tengo una palabra para ti, una palabra secreta, tengo que decírtela. Entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Tú también tienes palabra secreta para tu enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Tienes una palabra para él. Dile a tu enfermedad que por tantos años te ha perseguido: tengo una palabra para ti. Él envió su palabra y me sanó. Amén. Él llevó mis enfermedades y por sus llagas he sido curado. Tengo una palabra para ti. Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tengo una palabra para ti. Amén. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tienes una palabra secreta, debes de decírsela. Dile: nunca más volveré a ser tu esclavo. Nunca más volveré a permitir que me vuelvas a herir. Nunca más me vas a obligar a caer, a pecar. Nunca más. Díselo a la carne, díselo al mundo. Amén. Levántalo del trono, que ya no sea el rey de tu vida. Esta palabra secreta es el evangelio. Es la que libera, es la que sana, es la que prospera. Necesitas tomar palabra de Dios. Traes palabra de Dios revelada, porque si solamente traes palabra de Dios en tu mente, no sirve. No sirve la palabra en la cabeza. La mente forma parte de la carne, te lo he dicho antes, ¿sí? Y la carne, dice Jesús, que para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Necesitas bajarlo a tu corazón, a tu espíritu. Así que dice la palabra en el verso 20, por favor: y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. ¿Alguien sabe qué será la sala de verano? No había excusados, no había tazas del baño. La silla era una silla ni no tan común ni tan corriente, porque incluso había de oro, pero que tenían un hoyito en medio. Esa era la silla de verano, ¿sí? Y ahí estaba sentado. Imagínate, ha de haber entrado a Od diciendo: tengo una palabra para ti, Glor. Él entonces se levantó de la silla. Imagínate el escenario, no, mejor no te lo imagines. Entonces, verso 21, por favor. Entonces alargó a Od su mano izquierda, ¿sí? No despertó ninguna sospecha, porque la mano izquierda no era para tomar el arma, ¿sí? Y tomó el puñal de su lado derecho y lo metió por el vientre. No solo eso, 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, es decir, hasta la mano entró. Y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. O sea, imagínate, agarró, lo metió y luego agarró y dijo: imagínate. Ay, no, imagínate. Y salió el estiércol. Verso 23, por favor. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. ¿Sabes de qué está hecho tu problema? De puro estiércol, de maldad, de cosas sucias que tú has hecho. De eso está lleno tu problema. Y solo la palabra de Dios, palabra revelada, puede vencer a tu problema. Y dice que Od salió al corredor, cerró tras de sí las puertas de la sala. Tienes que cerrarle las puertas a tu maldad. Jamás saldrás adelante si mantienes las puertas abiertas. Tienes que cerrarle la puerta, decirle: no quiero más nada contigo. De esta manera también se le cierran las puertas al infierno, ¿sí? Así que Jesús cerró las puertas también. Él tiene las llaves del infierno, dice la palabra de Dios, y también las llaves de la muerte. Verso 24, por favor. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. ¿Por qué cubrían sus pies? Porque no había precisamente un
una tubería donde pudiera ir todo el estiércol. Entonces se sentaba, cubría sus pies para no mancharse de nada de lo que se producía en ese lugar, ¿sí? Y ellos pensaron, seguro está en el baño, nadie entre. Verso 25. Y habiéndole esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. ¿Sabes que cuando tú decides matar a tu Eglón, cerrarle las puertas, los demonios se confunden? No hayan qué hacer. ¿Cómo es posible? Ya dejó el trago, ya dejó el cigarro. ¿Qué está pasando? Se confunden, hay confusión. Y cuando logren abrir las puertas del Hades, encontrarán a su Señor muerto, caído en tierra. Bendito sea Dios. Así que el verso 26, mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. ¿Sabes que nunca estarás a salvo hasta que pases lo que antes fueron tus ídolos? Nunca estarás a salvo hasta que vayas más allá del novio y de la novia que te alejaban de Dios. Ve más allá. No estarás a salvo antes. No estarás a salvo hasta que no vayas más allá de aquello que te inducía a pecar. Tienes que ir más lejos. Dice, pasando los ídolos se puso a salvo. El dinero es un problema. Nunca estarás a salvo hasta que puedas ir más allá del dinero y pongas a Dios como tu Señor por encima de todo lo demás. Amén. Mientras tanto no estarás a salvo. Y en el verso 27 dice, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. ¿Alguien recuerda qué quiere decir Efraín? 2 veces fructífero. Una vez que vences a tu Eglón, una vez que vas más allá de los ídolos, el Señor te devolverá 2 veces lo que el enemigo te había robado. Doble porción, bendito sea Dios. Alguien debería decir gloria a Dios. 2 veces lo que el enemigo te había robado. Sí, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Amén. Esto de tocar el cuerno es figura de alabanza, de llamado a la guerra. Si de verdad eres libre, entonces canta como libre, habla como libre y vive como libre. El verso 29 dice, y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Verso 30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Le has dicho al Señor, Señor, dame paz, quiero vivir en paz, quiero vivir en reposo. ¿Alguna vez alguien ha orado así? Necesitas matar a Eglón. Necesitas palabra de Dios revelada. Necesitas que tu fuerza sea Él. Eso es lo que requieres. Mientras lo hagas en tus fuerzas, no lograrás nada. La única manera de salir adelante es con palabra de Dios revelada. No te servirá la palabra de superación personal. Con la superación personal solamente aprenderás más acerca de qué tan débil eres y qué tan fuerte puedes llegar a ser, pero jamás llegarás a ser así de fuerte. Solo Dios te dice realmente quién eres. ¿Quieres encontrarte a ti mismo? La palabra dice quién eres. Más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ninguna arma contra ti prospera. Eres como árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Deja de conocerte, empieza a conocerlo a Él, y es la única manera que de verdad te conocerás a ti mismo. Fuiste creado a imagen y semejanza de Él. ¿Quieres encontrarte? Entonces encuéntralo a Él, porque a su semejanza fuiste creado. Amén. Ahí donde estás, ¿cómo se llama tu Eglón? ¿Es una enfermedad? ¿Es escasez? ¿Son problemas familiares? Hasta que no estés harto de esa vida, hasta que no tengas palabra revelada, no podrás vencer todo lo que el enemigo trae contra ti. Ahí dile, Señor,
dame palabra, no una simple palabra, Señor. Pastor, es que yo necesito que un líder ore por mí. No, necesitas creer que aunque eres el más pequeño de la tribu de Benjamín, Benjamín era la tribu más pequeña, y todavía entre la tribu más pequeña Dios escogió al hombre defectuoso, al hombre zurdo, entre los hijos de la mano derecha. ¿Sabes que tu debilidad no es un defecto para Dios? ¿Sabes que eres el arma secreta para Dios? Ahod pudo libertar a su pueblo. Dios te ha hecho de la manera que eres, con el propósito de que ayudes a liberar a tantas personas que también se encuentran en problemas. Pero acuérdate, se requiere una Ahod, unidos, la iglesia. Solito no puedes, solita no puedes. Es que no me llevo bien con fulano de tal. Pues llévate bien, porque a él lo necesitas, a ella la necesitas.